And so today we will be able to explore this through different topics and themes. Así que vamos a explorar esto hoy en diferentes temas o situaciones. And this is always where we start. We start with the perception of what you see happening and what you feel about it. Y es ahí donde empezamos, desde donde tú ves las cosas con tu percepción y de cómo te sientes acerca de ellas. For example, on the drive to this hotel this morning, Por ejemplo, cuando veníamos a este hotel, I learned that there was a shooting at a school here in Monterrey. supe que ayer hubo unos disparos en el colegio, en Monterrey. Yeah. And it's important to pay attention to your feelings about that news. Y es muy importante poner la atención a tus sentimientos sobre esas noticias. It's important to allow those feelings to come to the surface. Y es importante dejar que todos estos sentimientos salgan de lo profundo a la superficie. Maybe you were feeling a sense of shock, Tal vez te estabas sintiendo en shock, or a sense of grief and sadness. o una sensación de tristeza y de resentimiento. Or maybe you started to feel some anger arising. O algún enojo que estaba saliendo. Jesus must work with the feelings that you are experiencing. Jesús trabajará con todos los sentimientos que estás experimentando. And A Course in Miracles is not to be used to suppress feelings. Y el curso de Milagros no se debe de usar para suprimir los sentimientos. In fact, I would say that in order for A Course in Miracles to work, you must allow all your feelings to come from the unconscious mind to the surface. Y de hecho debemos usar el curso de Milagros para que todos los sentimientos de la mente inconsciente salgan a la superficie. Also, a topic we could explore is politics. Otro tópico que también pudiéramos explorar son la política. Jesus sent me down to Mexico the day before Donald Trump is sworn in as President of the United States. Y Jesús me mandó un día antes de que el presidente Donald Trump fuera elegido en Estados Unidos. Yes, good timing. Es un buen momento. We can help heal the whole world if we can heal our feelings around these politics. Pudiéramos sanar a todo el mundo si pudiéramos sanar este tema sobre la política. Because in A Course in Miracles, Jesus says there is one problem and one solution. Porque en el curso de Milagros Jesús dice que solo hay un problema y solo una solución. But also he says you cannot accept the solution until you can recognize the problem. Pero también dice que no puedes aceptar la solución hasta que no reconozcas el problema. But nowhere in A Course in Miracles does Jesus tell us to deny our feelings. Pero en ninguna parte del curso de Milagros Jesús nos dice que hay que suprimir nuestros sentimientos. And so we need to look at that in a very practical way. Entonces tenemos que verlo de una manera muy práctica. If you watch the news and you hear words coming out of Donald's mouth, Entonces cuando estés viendo las noticias y ves que salen palabras de Donald and you have the Spanish translations, y ven la traducción en español and you find yourself having reactions to these words, y se encuentran ustedes mismos y se ven que tienen reacción hacia esas palabras, this is a very good forgiveness opportunity. es una muy buena oportunidad para el perdón. You may experience anger. Puede experimentar el enojo. Jesus never tells us don't get angry. Jesús nunca nos dice no te enojes, But he does say anger is never justified.
Pero sí dice, el enojo nunca es justificado. And pardon or forgiveness is always justified. Y el perdón siempre está justificado. That's a very simple idea, but it's an extremely important idea. Es una idea muy simple, pero es extremadamente importante. So let's look at it in a very practical way. Así que veámoslo de una manera muy práctica. First, you notice anger arising in your awareness. Entonces, primero notas que está saliendo mucho coraje And you do not shut off these feelings. y no callas estos sentimientos. You don't say, I am a Course in Miracles student and I should not feel angry. No dices, bueno, yo estudio el curso de Milagros, no debería de sentirme enojado, Because that's not going to help anything. porque eso no te va a ayudar de nada. Of course, we have to get to the root of that anger. Lo que sí es que tenemos que llegar a la raíz de ese enojo. And the Holy Spirit and Jesus use whatever we are feeling to help us in the healing. Y el Espíritu Santo nos ayuda con cualquier cosa que estemos sintiendo para poderlo sanar. I did the workbook of A Course in Miracles, Yo hice la parte de ejercicios del curso de Milagros, but that was pretty early on in my practice with A Course in Miracles. pero eso fue muy al principio en lo que estaba practicando el curso. But I continued to practice the workbook in my mind with Jesus' help. Y sigo practicando el curso, la parte práctica con Jesús en mi mente Yeah, for many years. por muchos años. And when I would notice myself getting angry or upset, Y cuando me notaba que estaba molestándome o enojado, Jesus would always remind me of lesson number 5. y Jesús siempre me recordaba la lección número 5. I'm never upset for the reason I think. Nunca me enojo por la razón que creo. And so this was very helpful to be reminded. Every time I would get angry, I would be reminded, I'm not upset for the reason I think. Y entonces me recordaba, cada vez que me enojaba con algo, me levantaba así, me recordaba, no estoy enojado por la razón que creo. So this would allow me to take a pause for a moment and pause about my thoughts in my mind. Y esto me dejaba hacer una pausa para ver mis pensamientos, los pensamientos en mi mente. And then lesson number 6 is, I am upset because I see something that is not there. Y luego la lección número 6 dice, estoy enojado porque veo algo que no está ahí. And then number 7, I see only the past. Y luego la 7 dice, nada más veo el pasado. And number 8, my mind is preoccupied with past thoughts. Y la que sigue, mi mente está preocupada With past thoughts. con pensamientos del pasado. And so this would reorient me to, the reason I'm upset is because I'm still in this past way of ego thinking. Y entonces recordaba, estoy enojado porque estoy pensando todavía con la manera del ego sobre el pasado. And then Jesus would talk to me. He would say, it's not about this person, it's not about these words, it's not about these actions. Y entonces Jesús me decía, no se trata de esa persona, no se trata de esas acciones, no se trata de esta situación. He would say, you have a thinking addiction. Y dice, no, tienes una adicción al pensar. You're still thinking with the ego. Sigues creyendo con él, sigues pensando con el ego. And then he would remind me of another lesson. Y entonces él me recordaba otra lección. I can be hurt by nothing but my thoughts. No puedo ser lastimado por nada más que por mis pensamientos. And then he would remind me that I could change my thoughts. Y entonces me recordaba que puedo cambiar mis pensamientos. And he would say, this will take a lot of work and determination. Y decía, esto te va a tomar mucha determinación y trabajo. Just like anything in this world requires an effort. Como todo en este mundo requiere un esfuerzo.
he said it will take an effort to let go of these ego thoughts. Te va a tomar un esfuerzo dejar ir estos pensamientos del ego. But he would say this is a good use of time, Pero es un buen uso del tiempo and this will lead to a true experience of forgiveness. y esto te va a llevar a una experiencia real del perdón. So we have to be convinced that it's these ego thoughts that are the problem. Y tenemos que estar convencidos que son los pensamientos del ego el problema. If we just keep reacting and responding to the appearances of the world, Si seguimos nada más respondiendo y reaccionando a las cosas del mundo, that just perpetuates the world. solo va a seguir perpetuando el mundo. We can see it throughout history. The wars, the hunger, the disease, everything in this world is perpetuated by thoughts. Y podemos verlo en este mundo, las guerras, el hambre y todo solo sigue perpetuando los pensamientos.